Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esta noche hablaremos de una declaración que ha sacudido por completo el mundo del entretenimiento turco. Tuba Büyükün ha hablado, y sus palabras sobre Engin Akyürek han dejado a todos en silencio. Aún estoy dolida con Engin, confesó la actriz en una entrevista reciente, generando una ola de comentarios, teorías y reacciones que no tardaron en llenar las redes sociales. Todo ocurrió durante un evento de caridad en Estambul, donde Tuba fue una de las invitadas principales. Nadie esperaba que esa noche, entre luces, cámaras y aplausos, se abriera una puerta al pasado. Un periodista le preguntó de manera directa si mantenía contacto con Engin, y su respuesta, corta pero contundente, bastó para encender la controversia. No hemos hablado desde hace mucho tiempo. Algunas heridas tardan en sanar, dijo con una sonrisa leve, pero con una mirada que decía mucho más que sus palabras. Los presentes aseguran que el ambiente cambió inmediatamente. La actriz, conocida por su elegancia y serenidad, parecía contener emociones que habían permanecido ocultas durante años. En ese momento, Engin Akyürek también se encontraba en la ciudad, participando en una sesión de rodaje. Las redes no tardaron en vincular la coincidencia. El destino los vuelve a cruzar cuando menos lo esperan, comentó una fan en Twitter. Otro usuario escribió: si Tuba aún está dolida, es porque aún siente algo. El amor no desaparece así de fácil. Fuentes cercanas aseguran que lo que ocurrió entre ellos no fue simplemente una historia laboral. Durante años compartieron momentos intensos, complicidad y, según rumores, una conexión que iba más allá de las pantallas. Un amigo de Engin comentó de forma anónima: Engin siempre ha tenido un gran respeto por Tuba, pero hay cosas que se rompieron y nunca se hablaron. Esta frase solo aumentó la curiosidad del público, que busca entender qué pasó realmente entre los dos. Esa misma noche, en su cuenta de Instagram, Tuba publicó una fotografía antigua, sin texto, solo una imagen de una flor seca entre las páginas de un libro. Los comentarios se llenaron de interpretaciones. La flor simboliza un amor que ya no florece, escribió un usuario. O quizás espera que vuelva a florecer, respondió otro. Horas después, Engin compartió una historia con una frase enigmática: no siempre quien calla ha olvidado. Las redes explotaron con teorías. ¿Fue una respuesta indirecta? ¿Una confesión velada? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que es evidente es que la herida sigue abierta. En una entrevista posterior, Tuba intentó suavizar el impacto de sus palabras. No es rencor, es una forma de aceptar lo que pasó, dijo con tono calmado. Sin embargo, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Engin, su respuesta fue ambigua: el tiempo dirá. A veces, lo que está roto puede encontrar una nueva forma. Esa declaración dejó entrever que, pese a la distancia, el vínculo entre ambos no está completamente perdido. La prensa no tardó en reaccionar. Los principales programas de entretenimiento dedicaron extensos segmentos a analizar cada una de las palabras de Tuba. Algunos expertos en lenguaje corporal afirmaron que la actriz todavía mostraba señales de nostalgia y tristeza cuando mencionaba el nombre de Engin. Sus ojos lo dijeron todo, incluso cuando intentó mantener la compostura, comentó una periodista de espectáculos. En los días siguientes, las redes sociales se llenaron de montajes, videos y recopilaciones de sus escenas juntos, recordando los momentos más intensos que vivieron en pantalla. La química entre ambos, decían los fans, era demasiado real para ser solo actuación. Lo que pocos saben es que, según rumores, Engin también habría hablado con su círculo más íntimo sobre aquella relación.
Nunca quiso que todo terminara así, aseguró un amigo cercano. Al parecer, durante una cena reciente, Enjin confesó que aún piensa en Tuba con cariño, aunque reconoce que la distancia se volvió inevitable. Cuando algo se quiebra entre dos personas que se entienden sin palabras, es difícil repararlo, habría dicho, mirando al vacío. Estas declaraciones, filtradas por la prensa, reavivaron el interés del público y colocaron a ambos nuevamente en el centro de todas las conversaciones. Mientras tanto, Tuba decidió alejarse temporalmente de los focos. Se refugió en su casa a las afueras de Estambul, buscando calma y silencio. Sin embargo, una fuente cercana reveló que durante esos días, la actriz habría recibido un mensaje inesperado: «Solo quería saber cómo estás», habría escrito Enjin. Nadie sabe si Tuba respondió, pero algunos aseguran que después de ese mensaje, la actriz fue vista sonriendo mientras caminaba por la orilla del Bósforo. Parecía liberada, como si algo dentro de ella hubiera sanado un poco, dijo un testigo. Las especulaciones sobre un posible reencuentro profesional también comenzaron a circular. Una productora reconocida estaría interesada en reunirlos en una nueva serie dramática. Sería un proyecto que rompería récords de audiencia, comentó un representante del canal. Sin embargo, cuando los periodistas preguntaron a Enjin sobre la posibilidad, él solo respondió con un enigmático: «Nunca digo nunca». Su tono fue sereno, pero sus ojos mostraban un brillo que muchos interpretaron como esperanza. Días más tarde, Tuba apareció en un evento cultural y, ante las cámaras, se mostró más tranquila. Un reportero insistió con la misma pregunta: ¿volverías a trabajar con Enjin Akyurek? Ella sonrió y dijo: «Si una historia merece ser contada, no importa quién la cuente conmigo». Esa frase se convirtió en titular instantáneo, desatando un nuevo capítulo en esta historia interminable de amor, distancia y recuerdos. Los seguidores de ambos comenzaron a compartir mensajes como «el destino los unirá otra vez» o «algunos amores no terminan, solo hacen una pausa». La historia entre Tuba Büyüküstün y Enjin Akyurek parece no tener punto final. Cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes se convierte en una señal para sus fans, que siguen soñando con verlos juntos nuevamente. Y aunque ambos guardan silencio sobre su verdadero vínculo, el eco de lo que fueron sigue resonando. Como escribió un usuario en redes, cuando dos almas se reconocen, ni el tiempo ni la distancia pueden separarlas por completo. Quizás ese sea el mensaje oculto detrás de todo, que las heridas del pasado, a veces, no duelen por lo que se perdió, sino por lo que aún late en silencio. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Tuba y Enjin podrían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.